Dice configurando su seminario web para Facebook Live. Así que ahí estamos arrancando, finalizando, redirigiendo y se supone que ya estamos en vivo. Voy a chequearlo en el video. Así que sí, ya me veo. Muy buenas noches a todos. Eh, Bien, y ya se están sumando las personas por ahí para una nueva entrega de modelos esenciales de los días jueves. Así que, y hoy vamos a estar compartiendo, vamos a estar explorando como todos los jueves. Seguramente el jueves pasado nos extrañaron. Ahí saluda Laura Benvenuti, se suma Belén. Les cuento que Belén en este momento está desde otro lado conectada, hoy no nos va a acompañar por acá, veo cómo se siguen sumando. Buenas noches, Silvia Domínguez. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Vayan saludando, cuéntenos por dónde están. Y si nos extrañaron el jueves pasado no emitimos. Vamos a, Vamos a seguir conversando hoy sobre modelos esenciales y hoy vamos a conversar un poquito también sobre algunos conceptos y qué podemos hacer con los conceptos esenciales. Y como, como todos los jueves, la idea es hacer una conversación y no una conferencia. Es decir, hacia dónde vayamos depende mucho más de ustedes que de nosotros. La idea es que nos pregunten, nos den ejemplos, nos pidan ideas, lo que tengan ganas de compartir, de indagar acerca del desarrollo de Danny Cooperman, modelos esenciales. Ahí Clara está saludando, bienvenida, buenas noches Clara, Pablo, buenas noches. Veo que se van sumando el resto de los amigos, las amigas, compañeros, colegas y demás. Eh, Hay un delay entre lo que conversamos Dani y yo con ustedes, así que también vamos teniéndonos paciencia en eso. Buenas noches, María de Los Ángeles, Mac, bienvenida también a vos. Eh, y decía, como todos los jueves, vamos a estar conversando sobre modelos esenciales. Y la idea es que esto lo construimos más que nada a partir de la interacción con ustedes, ¿sí? Julia, hola Julia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a vos también, Julia. Y ya nos vamos sumando. Buenas noches, Bianca. Y hay un montón de gente que se sigue sumando y son remolones para saludar. Acuérdense que a nosotros nos gustan los mimos. Hay una parte kinestésica y que podemos compartir a partir de esto, de lo que ustedes escriben y demás. Y a mí me gusta pensar en el concepto también acerca de lo que nos dice la cátedra de la felicidad de Harvard, que dice que compartir es una de las fuentes de la felicidad. Así que como yo tengo muchas ganas de que todos ustedes sean muy felices, los invito a estar compartiendo este webinar que recién empieza en sus Facebook, en sus páginas, en los grupos en los que participan y demás. Tómense unos instantes para estar compartiendo y convocando a las personas para que se sumen. Recordá que cuantos más seamos, más riqueza vamos a tener en la interacción de esto. Bienvenido Federico Muriel por ahí y vamos a saludar ahora sí, Dani, en vivo, te saludo. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? ¿Tenés ganas de Hola, saludar a los amigos? bienvenidos a los amigos, al mundo de modelos esenciales. Dani, contame muy brevemente, porque no es el tema, ya hicimos un webinar completo sobre de qué se tratan modelos esenciales, pero para los que se unen a estos webinars, a esta serie por primera vez, si me das 2 minutos, 3 a lo máximo, sobre de qué se trata modelos esenciales. Sí, la posibilidad de tener un lenguaje que simplifique, que sintetice lo que funciona en cualquier disciplina.
disciplinas terapéuticas, disciplinas científicas, reducir a la mínima expresión, a la expresión más elegante y eficiente, que es un dibujo que cuenta por qué funciona, cómo es que funciona ese sistema social, ese sistema biológico, ese sistema químico, ese sistema terapéutico, ese sistema neurológico. Cuando uno logra hacer esa síntesis, es muy poderosa para poder compartirla con otros. Pues recién hablabas de compartir, ¿no? Dos personas pueden reunirse y transmitirse una enorme cantidad de conocimiento a partir de sus modelos esenciales en un corto tiempo. Bien, buenísimo, genial, genial. Y esto en la aplicación es lo que venimos viendo, ¿no? Venimos viendo en los webinars anteriores, cómo generarlo, cómo conocerlo, cómo aplicarlo, qué podemos hacer esto de transformarlo. De convertirlo, decías, en un concepto convertido en un dibujo que simplifique todo el sistema. Tal cual, tal cual. Bien, buenísimo. Se suma también Adriana, que nos saluda a todos. Dani, yo para comenzar con el webinar de hoy, quería contarte una experiencia de la semana pasada, algo que me, algo que me sucedió y cuando me sucedió, lo primero que pensé, dije, esto es un concepto esencial. Todavía a mí me falta un poco para llevarlo a modelo, pero tenía ganas de compartirlo con vos porque incluso se me ocurre que algo podría llegar a ser. Y planteo esto como disparador de la conversación de hoy. ¿Sí? Eh, les cuento a todos, la semana pasada me tocó estar organizando un taller en la Asociación Argentina de Coaching Ontológicos Profesionales, en donde estuvo dando este taller un biólogo chileno que se llama Humberto Gutiérrez Sotelo, y él tiene un desarrollo que se llama biología social, continuando un poco la línea de Maturana. Él habla de biología social, o sea, cómo la biología nos socialmente nos abarca a todos y cómo interactuamos a partir de la biología. Para lo que yo voy a contar por ahí no es tan de fondo este contexto, pero durante su charla, Humberto menciona acerca de cómo funcionan nuestros circuitos neuronales y cómo funciona la escucha, acerca de cómo escuchamos. Ya partiendo de la base, de la misma forma que Rafael Echeverría en el coaching dice que el escuchar es oír más interpretar, es decir, los sonidos que sucede, la parte biológica del oír, a eso le damos una interpretación. Y lo que dice, la frase que dijo Humberto Gutiérrez Sotelo fue que todas las personas, como somos sistemas cerrados, como los individuos somos sistemas cerrados, que es la teoría que manejan ellos desde su visión biológica. Esto sí es importante marcarlo, ¿no? Su visión es biológica y se corta ahí. La frase que dijo fue: todas las personas escuchamos con los oídos cargados. Y cuando escuchamos con los oídos cargados, esa carga que le ponemos a los oídos nos hace de filtro en nuestras posibilidades de transformación y aprendizaje. Cuando yo escuché esto, lo primero que pensé fue en, por un lado, lo que me sucede a mí cuando participo de un seminario, lo que me sucede a mí cuando participo de una charla, de una conferencia, de una presentación, de un taller, y pude también incluso pensarlo en lo que le puede estar pasando
a los alumnos de la escuela, ¿no? A mis alumnos, o pensé en Tiempo de Magos, Mente Holográfica, en Kairos, cuando das los Tachyon, Dani, cuando vos das incluso modelos esenciales, e incluso pensaba cuántas veces nuestros interlocutores escuchan también con los oídos cargados, ¿sí? Entonces, lo que pensaba es, si nosotros tuviéramos la posibilidad de encontrar algún ejercicio, algún algo que nos permita soltar esa parte cargada que no nos sirve para el aprendizaje, que no nos sirve para para la transformación, por ahí podría ser facilitador o potenciador para los aprendizajes y las transformaciones. Ujú. Es decir, como se están dando cuenta todos, el Señor dijo esta frase y yo dejé de escucharlo, o pensé en todo esto. Entonces, lo primero que te quería preguntar es si esto que yo escuché y a mí me hizo sentido de esta forma, en principio podría ser un concepto esencial. Habíamos dicho que los conceptos esenciales eran exactamente eso, una frase que nos toca profundamente en eso que sentimos muy propio, ¿no? Como necesidad, como motivación muy personal, y tiene una carga emocional importante, y eso lo diferencia de todas las otras cosas que dijo esa persona en esa conferencia. Ujú. Eh, es exactamente eso un concepto esencial. De todo un libro, de pronto hay una frase que estoy viendo después de leer el libro. Después de toda una conferencia, hay una frase que queda grabada en mi memoria y cuando la vuelvo a nombrar, como se sentía vos cuando la nombrabas recién, te mueve cosas significativas. Eso es un concepto esencial. Eso es algo que si podemos hacerlo evolucionar va a ser muy significativo para vos. Eh, Quizás sirve también para pensar en la dinámica posterior, ¿no? Una vez que tenés ese modelo esencial, las preguntas son, ¿de qué manera eso me limita? Y entonces encuentro la posibilidad de describir todos los impedimentos que genera eso, de tener los oídos cargados. Y a medida que voy describiendo cómo uso mi multimedia para cargarlos y perderme otros contenidos que podrían ser valiosos, importantes, cómo lo descargo para poder acceder a esos contenidos que son importantes, ¿no? En esa búsqueda de cómo no funciona y cómo puedo hacerlo funcionar, es que empieza a aparecer la técnica, el ejercicio, la práctica, que deviene en un modelo esencial. Bien, bien. Está. O sea, yo ahora lo que puedo hacer teniendo el concepto esencial es comenzar a indagar en esto que me hizo tanto sentido, eh, qué, qué es lo que significa para mí que no funciona y cómo lo puedo hacer funcionar. Por ejemplo, en esto de la primera contraposición que se me pone es empezar a escuchar con los oídos libres o con apertura. Ujú. Digo, es lo primero que se me ocurre, todavía no me puse a pensarlo, es el ejercicio lo estamos haciendo casi no, lo estamos haciendo en vivo, porque yo, En vivo. este, Un paso previo a eso es, sí. ¿cómo es para vos tener los oídos cargados? ¿Es algo que suena en tu cabeza? ¿Eso que suena son otras frases mientras está hablando el interlocutor? Eh, ¿Son solo palabras? ¿Hay imágenes? ¿De qué está construida esa carga en lo que escucho? ¿Son pensamientos cualquiera? ¿Son convicciones las que me interfieren? ¿Son creencias? ¿Son criterios? ¿De qué está construido esa obstrucción? Ujú, bien. Eh, ¿Sabes qué? Te cuento.
Dale, porque sí, sí. una de las cosas que me pasa así inmediatamente y salgo de la conceptualización, me fui a la metáfora, me fui a una metáfora Ujú, directamente, ujú, ¿sí? Y me imaginaba que tenía en los oídos que tenía ujú, dos coladores, tipo filtro, coladores de esos de metal, ujú. este, y que solo dejan pasar una parte de la información. Eso fue lo primero y Muy bien. y te amplío más la metáfora, te amplío más la Ujú. metáfora, ¿sí? Para mí el colador de estos de metal era cuando yo era chiquitito para colar la leche y que se quedara la nata en el colador porque eso no me gustaba, que pasara solo lo que me gustaba. Bien, Está bien, como para ampliar la metáfora de lo que bien. significa para mí. Si usamos esa metáfora, la obstrucción en este caso es una protección. ¿Sería bueno sacarla? Segunda pregunta interesante para la construcción de la técnica, ¿no? Ujú, ¿Qué pasa si saco la obstrucción y empiezo a escuchar cosas que me hacen daño, que no estoy listo para escuchar o que no quiero escuchar? ¿Cómo instalo la posibilidad de que me proteja de las cosas que no y me permita escuchar las cosas que sí? Esto serían partes de las preguntas que yo me iría haciendo para construir la técnica, ¿no? ujú, bien. Este, en mente holográfica tenemos esto de dónde suena la voz cuando son cosas favorables o cuando son cosas desfavorables. Eh, si suenan dentro de la cabeza, cercana a la cabeza, fuera de la cabeza, cuando vamos resolviendo cosas, cómo se mueven de un parlante a otro, para usar metáfora. Estas, estas trabas del escuchar están en algún lugar, tienen un espacio, los coladores podrían ser Claro. la representación de eso. El parlante está afuera, hay un parlante que es el sonido ambiente y hay un parlante interno. Eh, el colador es un parlante. Eh, A ver, vamos a jugar unos minutos más, porque tampoco quiero extenderme y Es, quiero jugar un rato también con las preguntas que van surgiendo dale, dale. y propuestas, ¿no? Pero juguemos unos minutitos más mientras las personas del otro lado van generando las preguntas acerca de, más que detenernos en esto en particular, en ver cómo genero un modelo esencial, cómo lo puedo utilizar a partir de un concepto, hacer ciertos filtros para llevarlo a un modelo y después la técnica. Entonces, mientras vos me decías eso, pensaba que mis aprendizajes, en principio, que es lo que yo quiero incorporar, aprendizajes, provienen de parlantes externos. ¿Sí? Y que esto que hace de filtros deja pasar una cantidad de información que solo tiene que ver con lo que yo ya conozco Ujú. y no me deja pasar la información nueva, lo cual no está mal, solo que por ahí el aprendizaje me llevaría más tiempo. Está cambiando el volumen en algún momento. Por ahí hay algo de tu micrófono. Ahí, ahí, ¿me escuchás? Sí, ahí está en el Ah, sonido alto. está buenísimo. Eh, ahí es otro de por cómo lo describís, yo lo pensaría desde los modelos esenciales que se refiere a un filtro sobre información. Ujú, Eh, variaría si lo que está siendo comunicado es emocionado. Eh, entonces, el filtro funcionaría de una forma cuando son informaciones estratégicas o de conocimiento, quizás funcionaría diferente cuando son informaciones emocionales, ¿no? Cuáles dejo pasar, cuáles no. Y como modelo esencial,
es un modelo simple, digamos. Hay un emisor externo, un filtro y un receptor interno que a su vez tiene la posibilidad de estar diciendo internamente, ¿no? Ese sería el dibujito básico para el modelo esencial. Pero después tendríamos que seguir haciendo muchas preguntas de cuando lo usamos para describir después el ejercicio, ¿no? O las aplicaciones de ese modelo esencial. A temas emocionales, a temas estratégicos, a temas científicos. No es lo mismo tener un filtro para paradigmas que tener un filtro para conceptos estratégicos, que tener un filtro para cosas que pueden ser medio dolorosas emocionalmente, ¿no? Bien, bien, bien. Genial, genial. Esto, digo, también Está bueno. quería aprovechar esta experiencia como para poder tener un ejemplo tangible de lo que sucedió, más allá de lo que venís trayendo. Cuando moves la cabeza, te pierdo el audio. Ah, bueno, entonces me quedaré quieto. Ahora estás en volumen bajo. Bueno, Ahí estás en a ver. movimiento para sonido alto. Ahí Ahí como, está, sonido ahí alto. estamos. Bueno, buenísimo. Listo, sí, Belén del otro lado me está diciendo también que por momentos se sube, se baja, que tenga que hacer un cambio de pilas también. Pero ahora voy a hacer esto. Te voy a proponer, voy a saludar a algunas personas, voy a contar algunos comentarios, te voy a hacer una propuesta y me voy a cambiar las pilas, Buenísimo. básicamente. Porque, Qué metafórico estás hoy. sí, sí, recontra metafórico. No, no, así bueno, a ver, déjame primero saludar a algunas personas que se estuvieron sumando. Se sumó Miguel Sidoni, se sumó Marcelo Torres, saludo por ahí. Mariana Ibáñez, Miguel que saluda, Mara también, hola. Silvia Domínguez hablaba también de los filtros. Francisca desde Chile se suma. Sandra, ¿quién más? Adriana Cornejo decía, qué bueno, los oídos cargados. Yo estoy escuchando con mis creencias, mis filtros auditivos. No estoy abierta a escuchar sin juicio previo. Genial. Daro saluda por ahí. Marcelo Torres también saluda. Adriana vuelve a saludar. Pame desde Santa Fe. ¿Quién más? Pame desde Santa Fe. Eh, Marcelo Torres dice, tengo un artículo interesante sobre eso que se llama La dificultad del verbo ir. Buenísimo, Marcelo, gracias. Ceci Núñez también se sumó. Pablo Portillo. Claria dice, pensaba que el desarrollo del testigo interno que observa de modo imparcial, interna y externamente, puede ayudar en el modelo esencial que estás pensando. Buenísimo. Gracias, Clara. Y yo, ahí me está diciendo Miguel que se escucha bien. Francisca que está saludando. Dice la cita con ustedes de cada jueves. Y agradece también por la metáfora. Pensaba, pensaba en esto, Dani. Tenemos muy cerca eh, primero, mente holográfica, el fin de semana ya sábado y domingo, en donde, como ya compartimos con todos los inscriptos, vamos a estar haciendo el impas para ver el partido de Argentina, definitivamente. Eh, y vos contabas la semana pasada, no, en el encuentro pasado muy breve, acerca de algunos de los modelos esenciales de mente holográfica que, que trabajábamos. Eh, por otro lado, sé que vos ahora en breve estás empezando unos talleres o un curso de actualizaciones de programación neurolingüística, ¿correcto? Correcto, sí, sí, sí. Bien. Que van a ser 12 encuentros. Dame dato porque no me lo aprendí de memoria. Está buenísimo. No, hace tiempo que en diferentes charlas va surgiendo esto de cuáles fueron
las mejoras de los modelos tradicionales de programación neurolingüística que fui haciendo a través de los años y la posibilidad de tomar otros modelos esenciales que, al no haber sido traducidos mucho al castellano, quedaron totalmente escondidos para los que hacen practitioner, master y trainer, ¿no? Así que estaremos jugando con las creaciones que yo he hecho, con modelos que no son muy conocidos, con la posibilidad de trabajar en grupo como estábamos haciendo con vos en la generación de nuevos modelos. En esta idea de la básica enunciación de la programación neurolingüística, que es el modelado de la excelencia humana. Poder modelar, como vos traías estos conceptos esenciales que fueron significativos, también hacer modelos esenciales de los conceptos esenciales que traiga el grupo. Vamos a estar abriendo varias puertas en esto de la posibilidad de diseñar conocimiento, ¿no? Viendo a veces cosas que ya se generaron y yendo a cosas que podemos generar juntos con el grupo. Por eso el pedido es que sea gente que ya haya hecho cosas de programación neurolingüística, porque no vamos a estar enseñando programación neurolingüística, sino vamos a ir de un practitioner y master en adelante, ¿no? Claro, claro, buenísimo, buenísimo. Y ya que traes a la programación neurolingüística, en alguna conversación con vos, me comentaste que una de las ventajas que tiene la programación neurolingüística es la riqueza de modelos esenciales comparado con otras disciplinas, que una de las cosas de las que se hizo cargo la programación neurolingüística es de trabajar y generar modelos esenciales o tomar modelos esenciales de distintas disciplinas modelándolas. Sí, en realidad Bandler y Puselic, que fueron los primeros que iniciaron todo el proceso y que yo me he enterado en los últimos años, no más de la existencia de Puselic, con un grupo de gente se dedicaron a hacer esto que estamos haciendo. A ver, hay gente que está haciendo cosas interesantísimas. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo hacen para que funcione? Las mismas preguntas de los modelos esenciales se lo hizo ese grupo. Por eso es una pena que el practitioner y el master, desde el año 85 en que yo me formé hasta ahora, y la mayoría de los libros en castellano tengan, yo diría, unos 15 modelos esenciales y una derivación de otros 15 o 20 ejercicios derivados de esos modelos esenciales. No se han estado cosechando nuevos modelos esenciales y no se han estado creando en cantidad la posibilidad que da a conocer esos modelos esenciales como técnicas, ¿no? Así que esta actualización tiene que ver con eso. Lo que siento como una deuda de la PNL de seguir creciendo, de seguir expresando la excelencia humana, ¿no? Así que para todos los que tengan ese mismo interés, esa misma motivación, estaremos ahí jugando 12 encuentros. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Em, En esto, bueno, y voy a tomar algunos de los modelos esenciales de la programación neurolingüística, Dani, y me gustaría, si tenés ganas de compartir algunas aplicaciones que vos conocés, ¿sí? Eh, y para qué se podría usar o cómo lo podríamos implementar. ¿Te parece? Así Dale. de jugar. A ver, antes de eso, acá hay un comentario de Clara, que lo voy a leer así sin filtro, estoy leyendo como viene, no sé ni lo que dice todavía. Dice, hay un concepto esencial que me gustaría desarrollar como modelo esencial. Bien Clara, me encanta. Para generar ejercicios al respecto. Buenísimo, dice. El concepto tiene que ver con el tiempo. Si de modo literal siempre es hoy, todos los tiempos están incluidos en el ahora. Desde la hipnosis
de por sí hay muchos ejercicios para profundizar en esto, pero me gustaría desarrollar más este tema. ¿Qué preguntas me sugerís para seguirlo pensando? Eh, Ahí yo necesito que ella me comunique cómo esto se convierte en un concepto esencial para ella. Cuando te escuchaba a vos, te sentía emocionado con lo que te había impactado esa frase. ¿En qué medida el presente la impacta a ella? ¿Cómo se hace significativo? ¿Cuál es su vivencia acerca de esto? Eh, Cuando estoy en el presente, eh, voy a jugar con el mío, ¿no? Cuando estoy en contacto con la naturaleza, y voy a conectarlo con lo que vos traías. La naturaleza a mí, y sobre todo el horizonte del mar, me quita todos los filtros auditivos y de creencias y de pensamiento. Tengo ese observador que surgía por ahí en algún comentario. Entonces, en ese momento, cuando mi mente no viaja en un trance a futuro o a pasado, puedo estar realmente en presente, que es también un trance, ¿no? Un trance de presente y de vacío y de receptividad. Entonces, si esto me emociona, estuve en unas vacaciones y lo sentí tan importante para mí, ese momento de presente, ese momento de vacío, ese momento de apertura, digo, esto es bueno para alguien más. Voy a hacer un ejercicio que comunique esto que fue tan importante para mí, que de todo ese ruido de Buenos Aires, de todo ese ruido del pensamiento, las obligaciones, lo tengo que, de pronto estuve allí frente al mar y hubo un presente que se extendió, que fue de gran plenitud para mí. Y quiero compartir esto como un ejercicio. Los conceptos esenciales se nos hacen significativos, eh, nos recuerdan una posibilidad en nosotros y nos da ganas, por lo menos a mí, me da ganas de hacer un ejercicio para compartirlo. ¿Sí? Y entonces, esto que decíamos en la primera charla, todos tenemos una herida que sanar y un regalo para dar. Y eso que nos mueve es algo que sana nuestras heridas, es algo que nos da plenitud, que nos da posibilidades y potenciales que estamos necesitando. Cuando me mueve así, ese es un concepto esencial. Hay otro camino que es el de la investigación. Tengo esta idea, querría desarrollar esta idea. Esto, a lo largo de los años, no he visto que los modelos esenciales resultando de eso sean tan poderosos como los que devienen de un concepto esencial que les movió el corazón al diseñador. Ujú. O sea, a ver, yo entonces estoy encontrando una componente más de modelo esencial y de concepto esencial que sé que lo repetiste más de una vez. Sin embargo, yo que soy un poco duro, recién ahora me está entrando y estoy entendiendo, que tiene que ver con cómo me moviliza emocionalmente, más allá de lo que yo entienda racionalmente. Porque una de las cosas que a mí me pasaba, y insisto en esto, te escuché muchas veces decir esto de que me moviliza, que tiene sentido y demás, pero ahora que te vuelvo a escuchar por vez número 3828, un poco duro, me doy cuenta que hay una componente emocional de sentido en mi vida y que tiene que ver con algo que me moviliza a mí, Esto, y a partir de ahí lo quiero compartir. esto, si uno, a mí siempre me fascinó observar, seguir a los grandes diseñadores de técnicas de desarrollo personal. Y las técnicas que generaron siempre fueron a partir de su sanación. Era algo que los conmovía profundamente, los transformó
y eso lo transformaron en una técnica. No digo que sea todo el tiempo necesario esa profundidad de resultado, ¿no? Yo creo que contaba en alguna de las experiencias, uno de los desafíos más importantes en mi vida fue atravesar mis miedos. Y entonces la frontera es mi ejercicio clave. La técnica de la frontera, atravesar miedos, es mi ejercicio más poderoso, el que está más completo, el que tiene más herramientas, el que he profundizado mucho más. Y he desarrollado cientos de modelos. Ahora, ninguno con la profundidad, con la cualidad, con la profundidad de la frontera, porque ese me conmueve profundamente en mis necesidades más profundas. Y esto lo he visto repetido en todos los diseñadores a los que he seguido de cómo fueron construyendo su diseño, ¿no? Así que hay algo clave en esto, como ese viaje entre lo que yo, de alguna manera, lo que hice fue escuchar, ver a Silva en uno de esos ejercicios, que era atravesar un obstáculo. Y eso me conmovió lo suficiente como para iniciar todo este camino que lleva ya 35 años o un poco más, y convertirse en lo que hoy para mí es la técnica de la frontera, ¿sí? Que sigue cambiando hasta este año. Entonces, y otros ejercicios han sido significativos, me tocaron, fueron importantes para mí, hice ejercicios, hice juegos con eso, pero no son de la cualidad de movimiento interior que tiene para mí la frontera, ¿no? Entonces, a partir de las preguntas yo también voy entendiendo dimensiones de esto de los modelos y los conceptos esenciales, ¿no? Ujú. Buenísimo, buenísimo. Ahí Clara amplía un Buenísimo, poquito ahí tenemos, dale. este movimiento. Dice, haciendo ejercicios de regresión es cada vez más vívido poder estar en distintos tiempos. Me asombra y emociona profundamente poder estar en otros tiempos y en esa emoción tuve un darme cuenta de sentir que siempre es hoy. Siempre la sanación se da en el presente porque eso que pasó está pasando. Sanación profunda de que el presente es mucho más extenso y tiene múltiples frecuencias y quizá la conexión entre esas frecuencias sea lo que sana. Sí, perfecto. Para mí es exactamente así, es multidimensional, decimos, otro nombre para las multifrecuencias. Están todas conectadas, nosotros somos el punto nodal de esas conexiones, por eso la transformación ocurre en el ahora. Si bien todos esos pasados, futuros, vidas pasadas, yoes dimensionales, lo que uno esté jugando en su comprensión de conciencia, uno es el punto de conexión con todos esos otros puntos históricos, de vida, de experiencia, de conocimiento. Así que cualquier cosa que me pase a mí en el presente le está pasando a todo el sistema. Yo creo que el error es esta percepción que tenemos de la flecha del tiempo que va de atrás para adelante unidireccionalmente y que el pasado desaparece. Lo que vamos entendiendo gracias a las constelaciones, gracias a las regresiones, es que no desaparece el pasado. El pasado está viviendo en este presente, como él ya dice. Entonces, construir a partir de ese modelo esencial, que yo haría un punto en el yo conectado a todas esas multidimensiones y que hay un ida y vuelta con cada uno de esos puntos, me serviría para pensar ejercicios o técnicas a partir de allí. Muy diferente si yo pienso que la flecha del tiempo va del pasado al futuro y es del presente creando futuros y no existe el pasado. Ahí
tengo otro dibujito y saco otras conclusiones y hago otros ejercicios. Durante años pensamos que todo estaba en la historia personal y trabajábamos con ese modelo. Todo debía ser algún trauma, por eso tenías el problema. Después era que podía ser intrauterino. Después era que ya jugaban los padres, después que jugaban los abuelos y los bisabuelos y hasta 7 generaciones para atrás. Y después vinieron los registros akáshicos y nos dijeron que podía ser una vida pasada que estuviese afectándote. Y después vinieron los juegos cuánticos y aparecieron que hay más de un yo dimensional y que algún yo dimensional puede estar enviando información a este yo del presente que yo percibo. Cada una de estas representaciones me genera un dibujo diferente en la mente y va a generar ejercicios nuevos. Dice, te da gracias. De hecho, lo que dice es, ay, sí, gracias. Eso escribió. Ay, sí, gracias. Gracias por la pregunta, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, estuvo Gracias. buenísimo. Entonces, a ver, yo sigo indagando en esto de los modelos esenciales porque entonces a mí se me empiezan a abrir otras dimensiones. Recién dabas, por ejemplo, las cuestiones de resolución o sanación en base a mi historia personal, después al intrauterino, después agregó los padres, después los abuelos, después las 7 generaciones, entonces después aparecieron los registros akáshicos y demás, y dijiste algo que fue, entonces se me genera una representación diferente y es un modelo diferente. O sea, cada una de esas dimensiones es un modelo esencial diferente o es un solo modelo esencial que lo puedo expandir hacia distintos espacios. No, lo que pasa es que algunas disciplinas van a usar uno de esos modelos. La psicología tradicional veía lo traumático en la vida presente. Después se expandió a lo intrauterino. Eh, y llegaron las genealogías y las constelaciones y empezaron a hablar de ancestros y de la influencia. Y entonces, por ahí para alguien en la ortodoxia de que todo ocurre en la vida actual y es trauma de vida actual, dice, no, no existen las vidas pasadas, no existen los ancestros, no hay una influencia allí, directamente es lo que aprendiste de tu papá, de tu mamá y de tus experiencias traumáticas. Y ya sea que adhieras a un modelo o al otro, vas a sacar, vas a hacer un dibujo en tu cabeza diferente. Y lo que crees como técnica, como diseño, va a depender de ese dibujo, más amplio o más restringido. A veces muy amplio hace que el modelo sea tan complejo que no es operativo, no es elegante, decimos. A veces tan restringido hace que no explique un gran porcentaje de lo que necesita ser explicado y entonces me está limitando en la comprensión, ¿no? Ujú. Siempre vamos jugando en esto de ampliar y podar el modelo esencial hasta que sea de un tamaño adecuado, y hablamos de nuevo de elegancia, máximo resultado con menor gasto de energía. Ese modelo es el más efectivo. Bien, bien. A ver, te voy a dar un ejemplo y sigo con el señor de la biología y en este caso con un dibujo específico de Humberto Maturana, que él hablaba de la autopoiesis, ¿sí? Y lo voy a mostrar. Humberto Maturana dice que esto es la biología, ¿sí? Y este es el dibujo de la biología, en donde acá estamos los seres vivos y este es el entorno de los seres vivos y que el entorno influye en los seres vivos y los seres vivos influyen en el entorno. Y este simbolito de la autopoiesis, él dice que es que los seres vivos somos seres vivos y estamos vivos como tal porque nuestras células se están permanentemente regenerando.
solo la biología implica de seres eh, que autogeneramos nuestras células. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿esto sería un modelo esencial? Es un modelo esencial, es un modelo esencial. A partir de que tenés ese modelo esencial, comenzás a pensar y diseñar técnicas que responden a eso. Es un modelo elegante, eh, todo lo que se exprese en este planeta como vida va a estar respondiendo a eso. En ese sentido, es sumamente elegante. Eh, Hay una cantidad de factores que puedo englobarlos en eso del entorno y al mismo tiempo eh, corremos el riesgo, al pensarlo biológicamente, que son todos elementos materiales de este planeta conocidos y descritos por la ciencia. Entonces, todo eso que todavía no pudimos medir, ya no lo considero entorno y se convierte en una limitación en ese Ajá, sentido, ¿no? bien. De nuevo, ahí esto de tener los oídos cargados. Los modelos esenciales pueden estar cargados Claro. de Ahí creencia. te corto un cachito antes de seguir, porque Germán Balante, que se sumó, nos da el nombre específico, que es acoplamiento estructural del ser vivo en su entorno. Buenísimo, gracias Germán. Esto de tener amigos y colegas que estudian mucho y leen mucho y sobre todo se acuerdan. Pues yo también, sí, sí, pues yo leo, pero después no me lo acuerdo siempre. Dije, esto se llama acoplamiento estructural del ser vivo en su entorno. ¿Sí? Entonces, vos decís que los modelos esenciales también pueden estar cargados. Claro, porque por ejemplo, si eso tomamos de que el agua en nuestro planeta fue el que engendró la vida a partir de los microorganismos que se fueron generando, y ahora podríamos decir que nosotros como seres vivos, nuestras células están vinculadas a un entorno y ese entorno en forma de agua, sol, alimentos, está activando todas estas cosas. Eh, Hay una cantidad de exploraciones en cuanto a lo energético, que siempre fue una cosa que a mí me apasionó, estar comprendiendo un poquito más cada vez. Eh, ¿Lo tomamos en cuenta cuando armo mi modelo de entorno o lo dejo afuera porque mi creencia dice que esas cosas no existen, ¿no? Eh, Influencias a nivel de conciencia de otras dimensiones, influencias en nuestra conciencia de ancestros, influencias en nuestra conciencia de energías todavía no medidas. Eso también es entorno. Si es entorno, el modelo es tan amplio como lo que a mí se me puede ocurrir e imaginar. ¿Cuánto lo amplío para que no se convierta en algo que sea inmanejable y poco práctico, ¿no? Sí, o sea que incluso un modelo esencial también depende de la interpretación de quien lo está leyendo. Totalmente. O sea, Te también muestro eso, uno que tengo acá. dale, buenísimo. A ver si lo pueden ver. Esa fue la evolución. En realidad, aquí tiene un error, ahora después les cuento. Pero cuando empezamos todas nuestras búsquedas, allá por los 70 y 80, era pensamiento, emoción y acción. Lo que pensás, lo que sentís, lo que haces. Y con esto alcanzaba para describir infinidad de cosas. Después apareció esta de pensamiento, emoción, la acción
y la fisiología, la química, el cuerpo, los potenciales de los neuropéptidos, de las químicas, las hormonas, y que jugaba un cuarto papel importante. Y después, en un momento llega Robert Dilts y habla de identidad, creencias, capacidades, comportamientos y contexto. Y durante muchos años enseñamos ese modelo y de pronto a mí me apareció así paralelo el modelo de Robert y el modelo de los centros y chakras del yoga, de diferentes disciplinas hindúes. Y entonces decía, a ver, sí, el pensamiento, las creencias, lo estratégico, las capacidades, las acciones. Pensamiento, centro intelectual, los comportamientos, centro motriz. ¿Dónde están las emociones? Me faltaba ese puente en el modelo. Y había una palabra que eran capacidades, que no daban cuenta de la emoción. Entonces, el modelo a partir de ese momento para mí fue identidad, creencias y valores, estrategias, emociones, comportamientos o acciones, fisiología, química, y después uno profundizaba hasta el ADN si quería en ese eje. Y en ese modelo no pertenecía a los niveles lógicos que se estaban hablando el tema del contexto. El contexto podía ser el fondo de la hoja, el contexto podía ser donde esta expresión del ser humano que daban cuenta esas palabras se movía, pero no podía estar en el mismo eje. Transgredía uno de los principios de los modelos esenciales, que es que en una columna tienen que estar todos los elementos que pertenecen a esa clase. No puede haber en la misma columna algo que pertenece a otra clase. Si tenemos todos los elementos del ser humano, en la misma columna no puede estar contexto, que no es ser humano. El contexto tiene que estar afuera, abajo, rodeándolo, como modelo esencial, ¿no? Ujú. Entonces uno puede adherir a modelos esenciales y, como decía el otro día, un día ves la obra del maestro y decís, yo lo contaría diferente. Entonces, a veces los modelos esenciales se crean, a veces los modelos esenciales se desarrollan o amplían de tus propios maestros. Okay. Germán nos suma, dice, increíblemente se sigue replicando los niveles lógicos sin emociones. Yo te escuchaba contar la evolución desde la tríada hasta los niveles lógicos, y una de las cosas que me surgía pensándolo en línea del tiempo es en qué momento se nos perdieron las emociones. porque, porque justo, o sea, era uno de los pilares bases del primer modelo, seguía en el segundo, y ya después cuando llegamos a niveles lógicos había desaparecido, y sí agregamos el entorno, la identidad, comportamientos, trascendencia, Sí, espiritualidad, espiritualidad. que fue todo un avance ya Ujú. cuando Robert abrió al tema de la espiritualidad, era realmente algo muy significativo. Y para él era invisible en ese momento el ámbito de la emoción. Estaba en, este, en esta palabra, capacidades, que no expresa la emoción, ¿no? Si Sí. bien podríamos ponerla dentro de esa palabra y significarla como que tiene que ver con las emociones, pero nuestra cultura no vincula directamente capacidades con emociones, ¿no? Ujú. Bien. Bien. Acá hay una pregunta, Dani, de Pablo. Pablo dice, los modelos se crean y dependiendo de la carga de información, esos mismos modelos se recrean. Por supuesto, sí, sí. Esto que yo decía, Robert Dilts hizo un avance poderoso y nosotros pudimos mirar
esa visión que él hace y ampliarla y desarrollarla. También cuando inicias este camino de los diseños, creo que te hace humilde a, a la mejora que le pueden hacer los otros a tus diseños. Porque así como vos traías esta idea, y vamos a usarla todo el programa como metáfora, de los oídos cargados, uno tiene la visión de los modelos cargada. Y cuando llega alguien, había algo que decía Joel Barker, que popularizó en una serie de videos la idea de los paradigmas, que los que cambian los paradigmas son aquellos que se encuentran en los bordes o por fuera de los que llevan adelante el paradigma. Los mismos que llevan adelante el paradigma no pueden comprender ni ver las limitaciones de su paradigma. Un foráneo, decía él, un extranjero, es el que puede ver eso. Entonces, los diseñadores deberíamos sentirnos felices que otros diseñadores foráneos a nuestras creaciones los miren y los amplíen. Tener esa humildad creo que es imprescindible en un diseñador. Enamorarse del diseño creo que debe ser de los pecados mayores que uno puede tener, y la soberbia de creer que ese modelo está acabado o terminado. Así que gracias por la pregunta. Creo que esto tiene más que ver como con la filosofía de un diseñador, ¿no? Más que con la técnica, pero lo siento muy, muy valioso, ¿no? Bien, bien, buenísimo, buenísimo, me encanta. ¿Sabes que se nos fue el tiempo, Dani? Mira vos. Mirá. Ahí está. Sí, sí, interesante, sí, podríamos seguir conversando un rato porque además me surgen algunas dudas y preguntas acerca de esto, ¿no? De la filosofía, de cuáles podríamos pensar como axiomas para trabajos de modelos esenciales, y cuáles son los errores frecuentes que podemos llegar a cometer. Bueno, recién contabas este par de errores. Así que agradecer a todos los que estuvieron presentes, repasar un poquitito las fechas de los próximos eventos en los que vos vas a estar participando, ofreciendo entrenamientos, talleres, cursos y demás. Que, a ver, ayúdame. Este fin de semana tenemos mente holográfica. ¿Sí? Mente holográfica Mente holográfica el fin de semana en Buenos Aires. Primer nivel. La primera parte de mente holográfica, en donde establecemos las bases, los principios, cómo usarlo, cómo jugar, etcétera, etcétera. Que siempre decimos, es para el que no sabe nada todavía de mente holográfica y para los que quieren venir a entrenar. Definitivamente, genial. Después tenés, en agosto estás comenzando la actualización de PNL, ¿correcto? Actualización de ¿A PNL. partir de qué fecha los 12 encuentros? El primer miércoles de agosto y los siguientes 12 miércoles será de 19 a 21, 21 y algo. No, dependerá de cómo estemos entusiasmados ahí a las 9 de la noche. Está. Fantástico. Solo se interrumpe porque se cierra algo. Si no, está para que buenísimo. se den tiempo posterior a la clase y no salgan a las corridas. Sí. Buenísimo. Inmediatamente tenemos Santa Fe, 17 al 20 de agosto en Santa Fe Capital, Tiempo de Magos, es la magia de Milton Erickson. Sí. Tenemos un mente holográfica en Rosario que Hay nos un mente ayude Germán. Un mente holográfica, Germán, sabemos que estás por ahí, ayudanos un poquito con mente holográfica de Rosario. ¿Qué días tenemos? 30 y primero. 30 de julio. 30 de julio, 1 de agosto. 31 de julio. Perdón, no. Estoy cambiado. Acá está. 4 y 5 de agosto. Ahí está, 4 y 5 de agosto. 4 y 5 de agosto, mente holográfica en Rosario, Santa Fe. Después, sí, 17, 18, 19 y 20 en Santa Fe, Tiempo de Magos. Santa Fe Capital.
Y hasta acá yo me acuerdo, porque después tenemos... En Yo septiembre, después me acuerdo, mente holográfica, septiembre, segunda parte. la segunda parte de Mente Holográfica en septiembre, en octubre Tiempo de Magos, en noviembre Tiempo de Magos, El encuentro de la red en el encuentro septiembre de la red en en Mar del septiembre en Mar del Plata. Plata. En Mar del Plata vamos a estar ahí, ya vamos a ser como 16 profesionales haciendo conferencias, charlas, exposición y demás. Primer fin del mes de agosto, dice Germán. Exacto. Así bueno, Gracias, Germán. estos son los calendarios, están invitados. Cualquiera que necesite información se pone en contacto con nosotros por esta página de Efecto Butterfly y los derivamos al organizador, a su organizador de confianza, Eso. al que nosotros los ayudamos a encontrar la información que Que corresponde. nos armen preguntas para el próximo jueves, que nos traigan inquietudes. Preguntas, Para dudas e inquietudes para el próximo jueves. eso. ¿Mm? Así seguimos construyendo juntos. Sí. Eh, Después de julio, por ahí en agosto, ya comenzamos a invitar a algunos colegas, Dani, para conversar sobre los modelos esenciales de lo que están trabajando. ¿Te parece? Me encantaría, me encantaría. Estaría interesante que nos cuenten cuáles son los últimos juegos que están jugando y nos desarmen sus modelos esenciales para compartirlos y que los curiosos vayamos aprendiendo más modelos. Me ¿Eh? encantaría ese plan. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Dani, Gracias muchas a gracias. todos. Nos vemos el jueves que viene a las 10 de la noche por la página de Efecto Butterfly para seguir compartiendo más modelos esenciales.